¿Qué tan importantes son las emociones para los hombres? ¿Juegan un papel importante en las conductas de violencia hacia las mujeres? ¿El que los hombres contacten con sus emociones les hace ser equitativos con las mujeres? El día de hoy, ¿por qué no basta con que los hombres sean sensibles para que dejen de tener conductas de violencia hacia las mujeres? Empezamos. Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hombres por la Equidad al Aire en el programa 62, transmitiendo desde Violeta Radio 106.1 de FM, el color que le hacía falta a la radio. Estamos acá justamente con Mariel Roldán, co-coordinadora del área psicoterapéutica de Hombres por la Equidad. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, hola Gabriel, todo muy bien de este lado, muy gustosa de platicar de este tema que es súper importante para el trabajo con hombres que ejercen violencia. Pues bueno, justamente nos dimos a la tarea de preguntar a compañeras y compañeros de Hombres por la Equidad, así como especialistas, aliadas y aliados de Hombres por la Equidad, eh, esta pregunta, así como lo planteamos, ¿no? ¿Por qué no basta con el trabajar las emociones de los hombres para que estos dejen de ejercer violencia? Un tema, Mariel, que ha estado como muy en boga, ¿no? Claro, hay esta idea que creo que es una confusión que nos han hecho tener los medios de comunicación, las redes sociales, de que basta con que los hombres sean más sensibles para que puedan dejar de ejercer la violencia, ¿no? Porque, bueno, no hay que culparnos de esa confusión porque posiblemente la idea de que sean más tiernos, más cariñosos, más empáticos, nos hace creer que van a contactar también con las emociones de las mujeres o de las personas que están cerca de ellos. Sin embargo, la violencia tiene una médula mucho más fuerte que tiene que ver con el ejercicio de poder, ¿no? Y no tenemos que dejarnos a lo mejor embelezar por este discurso de que las emociones son las que solucionan todo, ¿no? Porque esto despolitiza la lucha y despolitiza el trabajo, ¿no? Principalmente yo diría eso para empezar. Y también me encantaría compartir una frase que me compartía Susana Cobas, que utilizan las compañeras feministas allá en España, y es, líbrame de los nuevos masculinos, porque de los machos de antes me defiendo yo, ¿no? Esta frase tuvo mucha participación, muchos likes ahí en el Facebook en el momento en el que la puse, porque muchas mujeres se veían identificadas con esto. No basta con que los hombres sean esta nueva imagen de nuevos hombres, nuevos masculinos, más sensibles, que lavan los trastes, que se dividen las tareas, que pueden ser más cariñosos, que también son padres tiernos, porque desde ahí también siguen provocando malestares y desde ahí también siguen ejerciendo la violencia. Y esto es lo que podríamos sentir como una sutilización de la violencia, ¿no? Bueno, pues ya son buena onda, ya son aliados, aliades, que les dicen como de cotorreo también. Pero entonces, ¿qué pasa, no? No estamos llegando a la médula del asunto, sino nos estamos quedando por encimita, como en el merengue del pastel, ¿no? En lo bonito. Y bueno, eso para introducir este tema, porque como decía Gabriel, tenemos grandes invitados e invitadas, y vamos a escucharlos, vamos a ver qué nos dicen y vamos a comentar también esto que nos comparten. ¿Te parece que empecemos? Vamos. Hombres por la Equidad al Aire. Hola, me llamo Ángel Muñoz Hernández. Soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta Gestalt con visión de género. Colaboro con la Asociación Civil Hombres por la Equidad y también soy escritor freelance. ¿Por qué no basta trabajar la parte emocional para detener los ejercicios de violencia con los hombres? Si bien trabajar las emociones puede ser la puerta para que detengan el ejercicio de violencia, no es suficiente, ya que a través del manejo emocional se, se permite al usuario, se permite al hombre que justamente identifique y le ponga nombre a lo que siente.
y con base en eso pueda cubrir sus necesidades, ¿no? Y que no recurra al enojo o a los ejercicios de violencia para intentar cubrirlas. Y también, bueno, si solo nos quedáramos en esa parte, la manera de cubrir sus necesidades y de relacionarse con el otro podría, pues, recurrir justamente al chantaje, a la obligación, ¿no? Entonces, también deben abordarse otros aspectos como la empatía, generar la empatía en el otro, comprender qué es lo que significa, por ejemplo, la equidad, ¿no? Eh, También en estas cuestiones, lo que es la diferencia entre ejercicio de violencia y resistencia, por ejemplo, por parte de las mujeres, el asumir responsabilidades, ¿no? El asumir la responsabilidad de los propios actos, que también, pues eso va a detonar que el hombre realmente haga un cambio profundo y personal, ¿no? Y esto también se trabaja para evitar que su conducta esté controlada por un locus externo, o por obtener solo el reconocimiento externo a él, ¿no? Para también evitar estos sentimientos de siento que a menos me lo tienen que retribuir. Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que trabajar además de, de la cuestión emocional con ellos. Si bien es primordial, porque muchos hombres no están acostumbrados a ponerle nombre a sus emociones y todo lo engloban en enojo, ¿no? Entonces es importante decir, me siento triste, tengo miedo, que son dos emociones que están profundamente ligadas generalmente al ejercicio de violencia, además de otras creencias y aprendizajes obsoletos que hay que cambiar por otros aprendizajes que permitan una relación empática y equitativa con las otras personas. Entonces, la parte emocional nos sirve para que el hombre se ponga en contacto con sus emociones, las pueda nombrar, incluso pueda tener contacto con su cuerpo mismo, tener un autoconocimiento corporal y con base en eso poder manejar las emociones. Es más fácil manejarlas y actuar de maneras distintas cuando las tienen bien identificadas. Y eso puede marcar la diferencia, no puede, marca la diferencia. Pero hay que complementarlo justamente con estos aprendizajes de lo que es la generación de empatía, la generación de la autorresponsabilidad, eh, el entendimiento, ¿no? De los límites que el otro me pone, ¿no? También, pues que hay cosas y decisiones que dependen de la otra persona y yo no tengo injerencia sobre las mismas. Em, También esta cuestión de cubrir las necesidades pues de manera personal y no esperando o exigiendo que el otro las cumpla por mí, ¿no? O que tenga actos de servicio hacia mí como exigencia. Entonces, por eso no basta el trabajar el aspecto emocional con los hombres. Si bien es la primera llave, ¿no? Que puede abrir la puerta a una convivencia mucho más empática, pues debe estar reforzada por estos otros aprendizajes y mantenerse en ellos. Y por supuesto, mantener siempre una autovigilancia emocional para evitar cometer ejercicios de violencia o recaer nuevamente en ellos. Hombres por la Equidad al aire. Ángel, parte del equipo psicoterapéutico de Hombres por la Equidad. Ángel habla de varias cosas que están bien interesantes, María. Me llama mucho la atención entre ellas que habla de locus de control externo, ¿no? Esto es que los hombres de pronto como que nos posicionamos hacia afuera. Claro. Oye, y en este tema de las emociones, también retomando lo que decía Ángel, o sea, como él dice, son la llave, ¿no? Cuando llegan a un proceso psicoterapéutico, pues van a hablar de lo que están sintiendo, por supuesto, y hay que entrarle por ahí. Pero parte de lo que decía Ángel tenía que ver con ciertas emociones, ¿no? Con las emociones vinculadas a la violencia y con las emociones también vinculadas a una construcción de género, ¿no? ¿Por qué a los hombres se les permite enojarse más? ¿Por qué a los hombres se les permiten ciertas explosiones argumentando que están sintiendo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que también tenemos que tener bien claro que las emociones también son políticas, ¿no? ¿Por qué un género, por qué los hombres tienen permitidas ciertas emociones? ¿Y cuáles son los sentimientos, ¿no? Detrás de eso? ¿Cuáles son los sentimientos fundamentales, ¿no? Como en algún momento, en alguno de los grupos se trabajaba, ¿no? ¿Qué sentimientos están detrás del ejercicio de la violencia? Y hay que escarbar también ahí. Es decir, yo quiero dejar bien claro a la audiencia que no se trata de decir no trabajemos por las emociones. Por supuesto que las emociones son importantes y su trabajo también, pero politizándolo, ¿no?
no creyendo que cuando los hombres sean sensibles y tiernos van a dejar de ejercer violencia, sino también cómo se ejerce la violencia desde las emociones, como decías tú, desde la manipulación también, desde el chantaje, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Y otra cosa bien importante, lo que decía Ángel, tiene que ver con los actos de servicio, ¿no? Entonces, es un punto importante a recalcar de esta participación de nuestro querido compañero Ángel. Híjole, da para muchas cosas, pero yo quiero hacer solo énfasis en lo que dices, ¿no, Mariel? O sea, darle un sentido político. ¿A qué nos referimos con un sentido político, Mariel? Sí, hay un asunto político en la vida privada y en la vida pública, por supuesto, ¿no? Y el tema de las emociones no es un tema ajeno a la política, ¿no? Hay que comprender, hay que observar que hay asimetrías, que hay desigualdades entre lo que pueden sentir unos, en lo que pueden sentir otros, no porque sea así, no porque no lo sientan, sino por este permiso que se les da a un sexo o a otro de expresarse de una u otra manera. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el fin último de esta distinción, ¿no? De estos estereotipos, para ponerlo en términos simples, ¿no? Yo quisiera compartirles que estas semanas hemos estado trabajando con mujeres jóvenes y hombres jóvenes en el tema del amor, ¿no? En el tema de la violencia, pero las chicas tenían una visión, ¿no? Totalmente distinta, voy a decirlo así, de cómo amaban los hombres y de cómo aman las mujeres, y de cómo desde estas emociones que identificaban o desde estos lugares que identificaban a los hombres había mucha violencia. Hubo una dinámica que hicimos ahí con ellas en la que ellas mismas bajaban cómo se estaba trenzando el amor romántico, los estereotipos de género con las violencias, ¿no? Era muy claro para ellas bajarlo así, porque todo esto que se permitían los hombres a veces se decantaba en ejercicios de violencia dentro de la pareja. Y bueno, ¿no? También estas exigencias nuevas, por plantearlo de una manera en la que, bueno, ya tienen compañeros más sensibles, pero que entonces ahora les exigen más servicios, ¿no? Ya no solo es tienes que ser atenta, tienes que estar alegre, tienes que ser una alegría para mí, ser cariñosa, empática, ¿no? Siempre sonriente, sino que ahora además les exigían que ellas fueran quienes las conquistaran, ¿no? Los conquistaran con regalos, yendo a su casa a visitarles, ¿no? Entonces, bueno, no solo hay esta exigencia, ¿no? De los estereotipos de lo que debería de ser una mujer en las relaciones, sino que además ahora hay otras exigencias que tienen que ver con una equidad mal entendida, ¿no? Y ahí voy a retomar por último algo que también decía Ángel. También tiene que haber una comprensión de lo que es la equidad, ¿no? Porque con los medios, las redes sociales, pues tenemos muchos conceptos ahí que parecen moneda corriente, pero que no terminamos de entender. Y a veces estas luchas, los feminismos, la equidad, los conceptos que van surgiendo con estas resistencias son malentendidos, ¿no? Entonces para los hombres es bueno. Entonces ahora tú tienes que ir y conquistarme, además de todas las otras exigencias que se le siguen haciendo a las mujeres. Híjole, los servicios, todo eso que los hombres esperamos que tengan que hacer las mujeres, porque de acuerdo al estereotipo y el mandato de género tienen que hacerlo, y si no lo hacen, hay un enojo porque no hicieron lo que de acuerdo como hombre tendrían que hacer. Qué fuerte. Incluso cómo se manipulan esos servicios y cómo puedo yo obtener un servicio, ¿no? Incluso desde la emoción. ¡Ay, qué cosas, Mariel Roldán! Está interesantísimo. Muchas cosas que platicar, que me sugieron por ahí, pero tenemos varios audios. ¿Te parece? ¿Continuamos? Vámonos con el siguiente. Hombres por la equidad al aire. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Flores, psicólogo de profesión. Soy parte de la coordinación del área terapéutica de Hombres por la Equidad AC. Llevo más de 13 años trabajando con hombres en el área terapéutica. ¿Por qué no basta con trabajar la parte emocional con los hombres para que detengan sus ejercicios de violencia? Ojo, no significa que no se tenga que trabajar la parte emocional. Creo que es parte de...
pero si nos quedamos solamente en la parte emocional, creo que descartamos muchas otras áreas a trabajar con ellos. Claro que es importante trabajar la parte emocional porque no solamente es trabajar el enojo, también es trabajar e identificar las otras emociones, ¿no? Muchas veces se piensa que con trabajar el enojo los hombres van a detener sus ejercicios de violencia, ¿no? También tienen que reconocer la tristeza y la alegría, porque también desde esas dos emociones se puede llegar a violentar. Entonces, si uno nada más se queda en la parte emocional, descartamos muchísimas otras áreas, como son la parte cognitiva, la parte conductual, la parte de historia de vida, la parte de las creencias sociales, que también influyen un montón para el trabajo con hombres. Eh, Se quedaría muy corto nada más el mencionar con emociones basta para que el hombre tenga su ejercicio de violencia. Podemos tener a hombres muy emocionales, pero que siguen ejerciendo violencia, entonces eso no basta. Por eso es importante trabajar desde el área terapéutica con perspectiva de género. Por eso es importante trabajar con ellos e identificar cuando ellos nos están hablando de sus ejercicios de violencia para poder empezar a atacar esos ejercicios de violencia, para poder confrontarlos, porque es una labor también ética de parte de nosotros como terapeutas, poderle señalar y nombrar esos ejercicios de violencia que están ejerciendo los hombres. Por eso es importante no quedarse solamente en la cuestión emocional, sino hay muchas otras áreas en las cuales se puede ir trabajando. Hombres por la equidad al aire. ¿Qué piensas de este audio, querido Gabriel? ¿Cómo lo viste? Es que está bien interesante, Mariel, porque justo todos los audios nos dan muchísimas cosas para platicar. Miguel, entre otras cosas, nos habla sobre el enojo. Y a mí me parece bien interesante, porque me recuerda mucho los folletos de CORIAC, la primera organización civil que trabajó con hombres en Latinoamérica, en el cual había un folleto que sacaban de cómo se va construyendo, y me parece Gendes también sacó un folleto de cómo se va construyendo, ¿no? Cómo se va deformando mientras se va enojando un hombre, como si fuera el enojo el que provoca la violencia, ¿no? Cuando hay otro tipo de emociones que también la provoca, ¿no? Probablemente incluso una alegría desbordada, una euforia, lleva a tener conductas de violencia, entendiendo justamente que la violencia tiene que ver con un ejercicio de poder. Claro, a mí me parece también bien importante esto que decía Miguel, de que se puede ejercer violencia también desde cualquier otra emoción que no necesariamente es el enojo, y ponía él como ejemplo la alegría, ¿no? Y yo me quedaba pensando en cómo a veces, por ejemplo, algo que le puede causar alegría a un hombre en una pareja puede hacer que convenza a su pareja de dejar otras de sus actividades para que lo acompañe en esa actividad, ¿no? O sea, decir, bueno, lo tuyo es menos importante, esto me causa tanta alegría, necesito que estés ahí conmigo, y que la otra tenga que renunciar a sus espacios, ¿no? Entonces, creo que Miguel nos pone ahí algunas emociones para pensar, ¿no? ¿Cómo se puede ejercer la violencia desde otros lugares si no hemos interpelado, pues, la médula del ejercicio de violencia, ¿no? No tiene que ver solo con las emociones. Y también me gustaría retomar esto que habla él de la ética, ¿no? De la ética cuando Totalmente. uno escucha un Sí. ejercicio de violencia en nuestros espacios terapéuticos y por supuesto en el grupo de reflexión que va de eso principalmente. Y es que en algún momento en el área terapéutica, Miguel y yo sacamos ahí un cursito en donde pues tratábamos de transmitir esta parte de la psicoterapia con perspectiva de género con hombres que ejercen violencia, ¿no? Y hubo ahí polémicas porque compañeros también clínicos comentaban, bueno, pues cómo, si va a ir a que lo atiendan por ansiedad, cómo le van a ir a trabajar o cómo le van a señalar el tema de la violencia. Pues bueno, no quiere decir que vamos a dejar de escuchar el tema por el que llega la persona a nuestra consulta, ¿no? A nuestro espacio. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos escuchando que hay ejercicios de violencia? ¿Lo dejamos pasar porque ese no es el tema de la sesión clínica? ¿Porque no es el tema terapéutico que trae el paciente? O también nos planteamos algunas preguntas. No se trata, por supuesto,
de ideologizar, como a veces tratan de minimizar el tema, ¿no? Se trata de plantear preguntas con respecto a la violencia, interpelarnos, ¿no? Generar ahí cuestionamientos y dudas. Mira, justamente ahorita que lo dices y cuando hablaste del sentimiento fundamental hace unos minutos, me parece muy interesante esto que dices, cómo muchas veces nosotros aludimos a que estamos enojados, angustiados, desesperados, cuando en realidad nuestra poca habilidad emocional y nuestro poco interés en trabajar esas emociones no es sentir que en realidad nos sentimos cuestionados, que en realidad atrás de una tristeza también hay un enojo por no haber cumplido ese servicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, de que ella salió con las amigas cuando yo quería que se quedara conmigo, ¿no? Y esa poca claridad que tenemos los hombres, nuestras emociones, y que son nuestras emociones, ¿no? También nos lleva a preguntarnos por qué no nos hacemos responsables de ellas. ¿Te parece? ¿Nos vamos con el siguiente audio? Vámonos. Hombres por la equidad al aire. Saludos, me llamo Rodrigo Calvo, soy psicoterapeuta y colaboro con la red clínica de Hombres por la Equidad. Acá quiero abonar, ¿no? Quizá para responder esto de por qué no basta con trabajar solamente la parte emocional con los hombres, ¿no? En el trabajo con los hombres, yo quiero denotar que la parte medular o la parte central en el trabajo con hombres, bueno, en mi experiencia clínica así ha sido, va de la mano con la responsabilidad, ¿no? Entonces creo que lo que vamos promoviendo es la toma de responsabilidad. Y sí, claro, para eso es importante el trabajo emocional, ¿no? Que puedan reconocer las emociones. Ahí me parece que hay hasta un abordaje psicoeducativo, ¿no? De cuestiones conceptuales, hasta organizar, ¿no? Las experiencias que han vivido en torno a las emociones. Pero también, en ese mismo tenor de la responsabilidad, es importante que se trabajen las conductas, ¿no? Desmontar las conductas que se han llevado a cabo y también tomar responsabilidad de las consecuencias, los impactos de sus violencias, ¿no? Y eso, ¿cómo hacerlo? Pues trabajando desde las conductas, ¿no? Replanteando también todo el sistema de creencias, ¿no? ¿Por qué? Si yo brindo una información, un conocimiento sobre el universo emocional, pero no busco, no promuevo un reajuste en conceptos como el control, ¿no? Como la violencia en sí misma, pues va a ser complicado, ¿no? Va a ser como muchas propuestas que se hacen en algunos grupos de hombre, ¿no? Como vamos a simular, ¿no? Vamos de una manera superficial a cambiar algunas conductas, pero basadas en los mismos conceptos, ¿no? Entonces justamente ahí habrá que promover la responsabilidad, inclusive ampliarlo, ¿no? A reconocer cómo su entorno social puede o no favorecer esos ejercicios de violencia. Y eso es un impacto que va a varios sentidos. Claro que el reconocimiento, ¿no? El trabajo con lo emocional va a permitir hacer un ajuste en todos estos niveles, ¿no? O sea, me parece, como para abonar y quizá concluir con eso, que el trabajo emocional sí es importante, pero de una manera transversal, ¿no? Transversal porque va a permitir inclusive tener una conexión diferente con el cuerpo, ¿no? En el reconocimiento de sensaciones, va a permitir restablecer una nueva comunidad, ¿no? Al identificar o diferenciar a aquellos que están o aquellas que están en mi entorno social, va a permitir inclusive en mí mismo poder reconocer las situaciones de peligro en las cuales luego puede estar involucrado, ¿no? Entonces es lo que yo creo que puede abonar, ¿no? Acá para pensar el trabajo con hombres. Gracias. Hombres por la equidad al aire. Hombres por la equidad del aire en el 106.1 de FM Violeta Radio. Y está con nosotros, se acaba de integrar aquí a la cabina, Miguel Flores, co-coordinador del área psicoterapéutica y facilitador del grupo de hombres, que justamente vienes del grupo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Bueno, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Sí, vamos saliendo del grupo de reflexión, escuchando ahorita también el audio de Rodrigo con cosas bien interesantes ahí para platicar. Buenísimo. ¿Cómo ven? Pone temas ahí bien interesantes como responsabilidad, conducta, control. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Empezamos con Miguel? Ok.
Híjole, la parte de la responsabilidad creo que es básica. O sea, creo que lo que más trabajamos con los hombres, no solamente en terapia, sino también en grupo, es el que se hagan responsables, ¿no? Porque si no se hacen responsables, pues no tiene ahora sí que chiste, no tiene sentido y responsabilizarse de sus conductas de violencia. Porque muchas veces pueden llegar, y nos ha tocado cuando llegan, como decir, pero es una bronca de pareja y 50-50. Yo les puedo decir al principio, ¿sabes qué? Puedo entender que es una bronca de pareja, pero tu ejercicio de violencia es 100% responsabilidad tuya. Porque pudiste haber elegido otro tipo de diálogo con ella, no forzosamente la violencia, ¿no? Creo que pudo haber habido formas más equitativas de abordar la problemática, el conflicto que había, y desde ahí los empiezas a responsabilizar, ¿no? Me acuerdo el año pasado que fuimos a dar unos talleres allá a Querétaro para promocionar el congreso. Unas chicas nos preguntaron, bueno, me preguntaron expresamente, ¿no? ¿Cómo trabajas con hombres que cuando estás en una plenaria tratan de boicotear? Y unos chicos que la verdad yo los sentí más que estaban como hasta en la competencia conmigo, como de a ver qué tanto sabes, porque nosotros tenemos un podcast, porque nosotros sabemos también un chorro. Les dije, pues van, porque ellos dijeron, oye, ¿podemos contestar? Le dije, adelante. Y me decían que ellos empezaban a trabajar con el libro de Lidia Cacho, el de las entrevistas que hizo con hombres, se me olvidó el título. Para que ellos identificaran que también fueron víctimas de violencia. Y ya de ahí empezar a trabajar a que reconocieran. Y yo les dije, oye, pero ahí corres el riesgo que se agarren y se victimicen y no empiecen a responsabilizarse. E inmediatamente estas chicas que hicieron la pregunta dijeron, es que es lo que nos ha pasado, ¿no? Y dije, pues sí, claramente. Es complejo que empieces desde ahí a responsabilizar a otros, porque de ahí se van a cobijar, como diciendo, pues yo también fui víctima de violencia, yo traigo una historia con mamá, con papá, con otras personas, y pueden justificar sus ejercicios de violencia, ¿no? Entonces, destrabar esa parte, si empezaste con eso, está complicado. Entonces, esto que menciona Rodrigo de empezar a responsabilizarnos me parece excelente. Híjole, Mariel, y como ves, también hay algo que dice bien interesante, ¿no? Sobre las emociones. A mí me pareciera que casi está diciendo que hay algo detrás o con relación a las emociones, ¿no? O sea, que no vienen solas, ¿no? Y está bien interesante porque si lo relacionamos con el libro que ahorita lo está buscando, es el de Ellos Hablan, ¿no? De Lidia Cacho, ¿no? Pareciera que si solo psicologizamos o hablamos desde el paradigma de las emociones positivas, otros paradigmas psicológicos, y no le metemos el elemento político del cual retomabas hace rato, perdemos aquello que está detrás de las emociones, ¿no? Pero además, no solo somos emociones, ¿no? En el trabajo que se hace dentro del grupo de reflexión que acá conocemos todos muy bien, hay otros componentes, ¿no? Y de esos también los retoma Rodrigo. Habla de un componente conductual, de un componente cognitivo, esos son otros dos más. Y ahorita con lo que decía Miguel, también estaba hablando de la historia de vida. No se trata de que no Claro. cuenten, ¿no? Que ellos han vivido violencia, porque por supuesto la escuchamos, ¿no? Y la podemos comprender también. Pero por dónde lo llevamos, ¿no? Son componentes que hay que saber llevar también desde una postura política de decir, bueno, háblame de tu historia de vida, pero sin llegar a este punto de victimizarte, porque hay muchos hombres que también llegan a ejercer violencia y dicen, es que yo viví mucha violencia y eso es lo que aprendí. Y esa es una justificación para seguirlo haciendo sin tomar esta responsabilidad, ¿no? Que tanto decía ahora Rodrigo y que retomaba Miguel. Entonces, creo que es importante saber que no solo somos emociones, que también podemos trabajar desde el tema corporal, desde la historia de vida, la comunicación, lo cognitivo, lo conductual, los mandatos sociales y por supuesto, ¿no? Las emociones, que es lo que estamos hablando ahora. Y yo quería, ahorita que estaba hablando Miguel, se me ocurrían tantas cosas, ¿no? Es bien padre estar aquí como platicando entre varias, porque también está esta idea de que hay una violencia expresiva y una violencia instrumental, ¿no? O sea, la violencia instrumental que tiene que ver con este control, con querer que
que la otra haga, ¿no? Que nos dé servicios, hacerla de una manera, ¿no? O tener una pareja o una familia de cierta manera. Y está esta otra que es la expresiva, ¿no? Que tiene que ver con nuestros contextos estructurales, sociales, etcétera. Pero en esta violencia expresiva también hay muchos que se van a agarrar como para desviarse, ¿no? Porque es decir, bueno, tengo una chamba súper explotadora, tengo que cruzar caminos muy largos para ir a mi casa y bueno, todos lo hemos vivido, ¿no? En esta ciudad pues el tema estructural también es muy fuerte. Pero ¿por qué el desquite, voy a decirlo así, o por qué la violencia va en contra de las mujeres, ¿no? O las infancias y las disidencias también, por supuesto. ¿Y por qué no va en contra de otros hombres, no necesariamente? Entonces, sí hay violencia expresiva porque sí estamos dentro de una estructura, ¿no? Que nos explota, que nos oprime de muchas maneras. Pero ¿por qué seguimos haciéndolo en contra de las mujeres? ¿O por qué los hombres siguen sacando toda esta violencia, todo este cúmulo emocional, vamos a decirlo así, contra las mujeres, ¿no? Híjole, si no trabajamos el control y el poder, no importa que seamos lo más sensibles del mundo, incluso desde ahí podemos ejercer violencia. Vámonos con el siguiente audio. Hombres por la equidad al aire. Soy Sandy Gómez, psicoterapeuta, y he podido acompañar a personas que han estado en condición de víctima. Con relación al tratamiento de varones que pues, se motivan a asistir a un proceso terapéutico por ejercicios de violencia, considero fundamental no perder de vista dicha motivación como esta, consigna a lo largo de todo el proceso y tener como mucho cuidado en tanto de quien acompaña como del paciente, en el caso del paciente, de no caer en este espejismo del autocuidado. Con el espejismo del autocuidado me refiero a considerar que, pues como en una repetición sistemática, que su bienestar personal, individual, es lo más importante, ¿no? Considero entonces fundamental movilizarse de ese lugar del centro para cuestionarse sobre la responsabilidad que tiene de sus actos y del impacto que estos actos tienen en las personas que le rodean. Reconocer cuál es su posición de poder en los diferentes ámbitos en los que se mueve, en los que se desplaza, el lugar de reconocimiento que tiene y entonces poder asumir las responsabilidades que esto implica. Creo que eso es fundamental si se está buscando una modificación de la conducta violenta, no perder de vista que cada uno de sus actos, sus palabras o sus omisiones tienen impacto en otras personas. Entonces a eso me refiero con el espejismo del autocuidado, porque puede ser, como egosintónico, ¿no? Con el tema de la violencia, porque se va a hacer como repetitivo el discurso de yo, y para mí, y el dolor que me genera no tener el servicio de las otras personas. Hombres por la equidad al aire. ¡Sas! Hay un tema interesantísimo que pone sobre la mesa, que tiene que ver con una sociedad neoliberal en la que estamos y que alude sobre todo al individuo, ¿no? Y que aparte lo hace parte de una mercadotecnia. ¿Cómo miras, Mariel, este sentido que puede pasar también desde esta sociedad y en el cual Sandy Gómez nos invita a salirnos del sujeto para mirar hacia afuera, ¿no? Claro, y es que es complicado, ¿no? Los hombres han sido el sujeto de referencia, ¿no? Entonces ella habla de quitarse del centro, ¿no? Es decir, a lo mejor generar esta empatía con los otros, con las otras, pero principalmente con las otras, ¿no? Voy a recalcar la A, porque esta empatía con los otros, pues a lo mejor es mucho más fácil, ¿no? Porque conocen ese lugar del privilegio, voy a decirlo así, aunque no me gusta tanto ese término,
pero ¿qué tanto conocen el mundo, ¿no? De las que son distintas a ellos o de los que son distintos a ellos, ¿no? Entonces, quitarse del centro es intentar también estar en el lugar del otro, aunque no piense, aunque no tenga los mismos parámetros de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Aunque eso es bastante reduccionista. Pero también creo que hay otros elementos bien interesantes que pone Sandy sobre la mesa. Esto último con lo que termina a mí me impacta mucho porque dice el dolor que me genera no obtener el servicio del otro, ¿no? Porque me acordaba mucho de un ejemplo que pone Marta Torres en este libro de hace 20 años de la violencia en casa, en donde uno de los hombres decía, es que mi mujer me violenta, ¿no? Porque ella no me sirve de comer, no hace lo que tiene que hacer en la casa. Y para él eso era que lo violentara, que no le sirviera, ¿no? Todas las resistencias de ella, ¿no? Todas las resistencias, exacto, ¿no? Y que creo que ahí ahorita Miguel nos puede contar un poquito más de esta cuestión de la violencia y la resistencia, que es un temota, ¿no? Que cuando hemos dado cursos y viene esta diferenciación entre qué es violencia y qué son conductas de resistencia, pues hay mucha polémica, ¿no? Porque piensan, no, bueno, esas son las violencias que ejercen las mujeres, bueno, no, a lo mejor son resistencias. En este caso del ejemplo de Marta Torres, pues era una mujer que no quería estar esclavizada a ser una ama de casa, que no quería estar en esos estereotipos, que estaba rompiendo, y el hombre se sentía violentado por el dolor que le causaba no recibir esos servicios, ¿no? Yo creo que es bien potente con cómo termina Sandy, y tiene muchísimas cosas que acá tengo anotadas, porque a veces lo que les viene bien a los hombres en esta idea de me estoy autocuidando, o sea, tengo que dejar de, a lo mejor, de hacer todas estas actividades porque me siento muy cansado, muy estresado. ¿Y quién termina haciendo esas actividades? No, bueno, a lo mejor hoy no voy a hacer las actividades de la casa porque vengo bien molido de la chamba, como muchos hemos estado en esa posición, pero alguien las termina haciendo, ¿no? Entonces, bueno, me autocuido como varón, estoy más en contacto con mis emociones, con mi cuerpo, con lo que siento, pero ¿y lo que no hago? ¿No? Y lo que dejo de hacer, ¿quién lo termina haciendo? En el caso de las parejas heterosexuales, por supuesto. Diablos. Y a ver, Miguel, justamente, y ahorita que vienes de grupo, ¿no? Me parece genial, ¿no? Cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de resistencias, ¿no? ¿Cómo lo podemos enlazar con esto de las emociones? Es que creo que hasta en primer lugar, y lo platicaba el año pasado en un programa de radio donde me invitaron, que es bien importante las definiciones y los significados, porque creo que hay mucha gente que luego habla de violencia sin distinguirla de agresión, ¿no? Y ya desde ahí ya valió el asunto, ¿no? Entonces, pues aquí es Michel Foucault 1.0, violencia, resistencia, ¿no? La violencia es un aprendizaje social donde es una persona que tiene poder y cómo lo ejerce. Roberto lo ha dicho en múltiples espacios, no es malo tener poder, sino cómo ejerces ese poder. La persona que está frente a esa persona que ejerce el poder, si ejerce esta violencia, la respuesta va a ser la resistencia, ¿no? Yo siempre he dicho, es entender, no justificar. Porque luego dicen, es que las estás justificando. No, desde que entiendes la situación, cómo se está ejerciendo la violencia, y de ahí viene la respuesta de la resistencia, entiendes mucho lo que va pasando, lo que va sucediendo. Y retomando todo lo que decía Sandy del espejismo del autocuidado, Qué fuerte, me ¿no? encantó el concepto, porque creo que va mucho lo que les compartí en el audio de la ética de uno como terapeuta, ¿no? Porque puedes caer en minimizar o invisibilizar sus ejercicios de violencia desde este cansancio, ¿no? Del hombre porque trabaja, y desde el autocuidado cómo también puede ejercer ejercicios de violencia que en lo social se pueden minimizar o hasta se pueden justificar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él trabajó toda la semana, merece ese autocuidado y va a ver todo el domingo pues, sus partidos de fútbol, ¿no? Porque se lo ganó. Y otra como nos decía Mariel, ¿no? Que pasa en parejas heterosexuales
donde a la esposa la deja con las cosas de la casa. Y si la esposa termina encabronada y viene esa resistencia, es que no quiere ver por mí, ¿no? No entiende que yo estoy trabajando, que yo necesito cuidarme, que yo necesito salir con mis amigos. Ajá, ¿y cuándo volteas a ver también los autocuidados de ella, ¿no? Entonces, creo que si una persona llega, como lo decía hace ratito, a victimizarse en un espacio terapéutico y el terapeuta quiere entrar en esta parte del autocuidado, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre les digo a los pacientes, tienes que ver por ti, pero no de una forma ególatra, sino tienes que ver por ti de una forma empática, porque cuando te cuidas tú, estás también cuidando a los otros. Y nosotros cuando estamos violentando a las demás personas, sobre todo a las mujeres, tampoco nos estamos cuidando a nosotros. Entonces, ¿cuál autocuidado? Y está bien interesante lo que están diciendo, porque yo pensaría que probablemente es más allá de la psicoterapia, ¿no? Es cómo miramos el fenómeno, ¿no? O sea, porque cuando Kaufman habla de la experiencia contradictorias de poder, esto es como los hombres aprendemos la violencia, pero sufriendo la violencia, ¿no? O cuando Benedictse también habla que la violencia nos afecta a nosotros mismos. Probablemente estamos entrando en lo que dices, ¿no, Miguel? ¿No? De una manera probablemente muy ególatra, en el cual miramos, sí sufrimos, pero no estamos siendo totalmente responsables de lo que hacemos con este sufrimiento, ¿no? Claro. Yo aquí quisiera retomar esto que está diciendo Miguel del autocuidado, porque el autocuidado es un tema político, ¿no? Y si lo despolitizamos y lo hacemos un rollo de coaching de vida, de autocuídate, le estamos quitando toda su potencia, ¿no? Entonces, si los hombres se autocuidan, ¿por qué no mirar también el cuidado de la otra persona, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con este autocuidado que me estoy dando? ¿Qué pasa con los otros, no? Porque somos seres en relación, el género es relacional, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando me autocuido, pero no me doy cuenta que la otra se está llevando toda la carga, ¿no? Y ahí quiero sacar un concepto que me gusta muchísimo de Susana Covas, que es la equivalencia existencial, ¿no? Entonces, ¿por qué valdría más el autocuidado de los hombres que el de las mujeres, no? Porque entonces, bueno, yo chambeo un montón toda la semana. Está bien, ¿no? Hay que cuidarse, por supuesto. Pero ¿por qué tendría que ir en detrimento del cuidado de las otras, ¿no? Porque esas otras se tienen que encargar de las cosas que son vitales y cotidianas, ¿no? Si los niños van a la escuela todos los días, pues aunque uno llegue cansado, alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Entonces, bueno, hay que echarle un ojo también a esa equivalencia existencial, ¿no? Bueno, importa mi cuidado, pero el de los demás, el de las demás también. ¿Qué les parece si justamente escuchamos este audio que la feminista española, Susana Covas, nos mandó? Hombres por la equidad al aire. Mi nombre es Susana Covas y siempre digo que soy feminista de lo cotidiano porque me dedico hace más de 30 años aquí en España, a través de cursos, grupos de reflexión y talleres, a intentar mejorar la calidad de vida cotidiana de las mujeres, bajando a la realidad concreta del día a día todos esos avances que socialmente vamos conquistando. Trabajamos las relaciones cotidianas en el entorno personal, familiar, laboral, de ocio, de formación. Se trata de mujeres de diferentes edades, procedencia, situación existencial, muchas anónimas, otras de reconocimiento público. Pero desde hace algunos años, a partir de lo que transmiten muchas jóvenes y de mediana edad, investigo específicamente las dificultades con las que se van encontrando en términos de relaciones igualitarias con aquellos hombres que ya van cambiando. No con el rudo ni el machista de toda la vida, sino con el sensible de hoy, el que ha trabajado su área emocional, que aprendió a llorar, a expresar sus sentimientos, a rechazar los mandatos de la masculinidad tradicional, el que ha participado en tantas actividades destinadas a deconstruir la vieja masculinidad y se siente mucho más aliviado ostentando lo que llaman nuevas masculinidades. Lo que transmite la mayoría de ellas, que se vinculan en principio con mucho entusiasmo con este tipo de hombres, es que poco a poco van sintiéndose frustradas sus expectativas porque dicen que a pesar de los cambios que van experimentando, si los comparan con otros hombres de generaciones anteriores, sin embargo, en relación a ellas, siguen mirándose el ombligo.
La centralidad sigue estando en sus propias vidas, sus intereses, sus necesidades y sus deseos, pero utilizando otras maneras mucho más sutiles y a veces por eso más difíciles de detectar. Van incorporando fácilmente algunos valores de lo que llamábamos femeninos: sensibilidad, empatía, delicadeza, no violencia. Pero a cambio no promueven ni toleran de muy buen grado que ellas incorporen los valores que llamábamos masculinos: autonomía, autoridad, ambición, éxito. Y todo esto está ratificando lo que algunas profesionales vienen denunciando hace años, sobre que no es cierto que lograr que los hombres expresen mejor las emociones supuestamente reprimidas los lleve necesariamente a ser más igualitarios. No está resultando ninguna garantía de que así sea. Patricia Migot, una profesora de aquí, de la Universidad de Navarra, dice: un hombre moderno puede implicarse en la paternidad, expresar sus emociones, mostrarse sensible, pero eso no garantiza una relación igualitaria en términos de reconocimiento y de reciprocidad con las mujeres. Sigue priorizando la centralidad en su propia vida, en sus propios proyectos, criterios y valores. Invito a leer un libro muy interesante que se llama Intervenciones con hombres, ¿por qué, para qué y cómo?, en el que he participado y que especialistas como vuestros compatriotas Roberto Garda, Luis Botello y otros de aquí, de España, explican muy claramente, en otras palabras, que lograr que los hombres se sientan mejor consigo mismos, claro que va por el camino de la emocionalidad y no hace falta tocar ninguno de sus privilegios. Pero lograr además que sean de una vez por todas igualitarios con las mujeres va por el camino de la ética y la justicia, aunque duela perder esos privilegios. Hombres por la Equidad al aire. La feminista española con acento argentino. Vive en España, pero es argentina, perdón, tuve un error. Susana Cobas, que nos manda esta maravilla. Miren, amén de que vamos a tener otro programa hablando del tema y de que recuperamos a Susana Cobas, porque nos quedan unos 5 o 6 minutos y la verdad es que este audio da para mucho más, ¿no? ¿Cómo lo retomamos? ¿Qué rescatan, queridos? Yo ya no meto más porque para exprimir lo que tengan que decir. Yo me iría muy rápido con la frase con la que comenzábamos, y que era un chiste entre ella y yo, ¿no? Virgencita, líbrame de los nuevos masculinos, que de los machos de antes me libro yo, ¿no? Y como dice también Roberto, no desmantelamos algo viejo como es la masculinidad para volver a instaurarlo con las nuevas masculinidades, ¿no? Si desmantelamos la masculinidad es porque vamos hacia algo nuevo y él ahí ha hablado muchas veces de la epistemología de lo nuevo, ¿no? Y por ahí vamos y por ahí va nuestro camino. Yo terminaría con eso porque todavía nos queda otro programa para seguirle rascando. Y si quieres saber más o menos lo que estamos pensando en concreto y para nosotros son las nuevas masculinidades, todo el ejercicio epistemológico que hay ahí, te recomendamos que busques ahí en nuestra página de YouTube las reflexiones críticas que tenemos sobre las nuevas masculinidades. Miguel. Ahorita escuchándola, y lo he platicado en terapia, cuando entré hace ya 13 años, pues sí llegaban todavía hombres que era de pegué, grité, y hace años no me llegan ninguno así. Ya son, digamos, estos nuevos hombres a veces que según deconstruidos, pero que siguen ejerciendo una violencia. Claramente lo dice, lo vimos en el foro también que tuvimos de la izquierda. ¿Qué onda con las nuevas masculinidades? Si seguimos trabajando en nuevas masculinidades y nos preocupamos, y pondría entre comillas preocupamos por las emociones de los hombres, pues estamos otra vez centralizándolos, apapachándolos, que se sientan bien. Pero ¿y dónde queda la crítica? ¿Dónde queda el cuestionamiento al poder, a los ejercicios de violencia? Híjole, para cerrar rapidísimo, en un minuto, queridos compañeros, ¿por qué hay compañeros y compañeras, sobre todo compañeros, justamente de las nuevas masculinidades que se enojan cuando hacemos énfasis en no trabajar solo las emociones? O quieren irse más por trabajar paternidad, emociones, sexualidad. Mira, yo creo que no haber trabajado a lo mejor
el tema, no digo ni personal, no quiero señalar ni nada, sino el estudiarlo más, el enfocarse en la cuestión violenta. Creo que cuando se escucha violencia mueve mucho. Entonces muchos como que dicen, no, pues también cómo te van a llegar los hombres a terapia cuando trabajas ejercicios de violencia, hombres violentos, y es más fácil llegar por la parte emocional, ¿no? Y como que este concepto de cuando dejas que se enojen, pues ya no van a ser violentos, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho trabajo también de pues descubrir y leer más y de hasta trabajarlo para que se den cuenta de las diferencias. Claro, y yo creo que no deja de ser poderoso que interpelen su piso, ¿no? O sea, este piso en donde están en un lugar asimétrico por encima, ¿no? En este binario jerarquizante, ¿no? En donde los hombres se posicionan por encima, son el sujeto de referencia y les interpelas directamente ahí, bueno, ahí duele, ¿no? Duele bastante y creo que a todos cuando nos han interpelado en un lugar, pues sí, en donde están nuestros cimientos, pues también nos defendemos de principio, ¿no? Pero creo que por eso no hay que descartar trabajar las emociones, pero desde un lugar político que también se enlace con el cuestionamiento del poder y del dominio, ¿no? No dejemos de trabajar las emociones, simplemente politicemos cómo estamos trabajándolas y no solo trabajemos desde ahí, ¿no? Y dejemos también dejar que nos mueva, que nos confronte todo este discurso político, ¿no? De las compañeras, ¿no? O sea, si no mueve, esto no sirve, ¿no? 106.1 de FM, estamos en Hombres por la Equidad del Aire, ya casi nos veamos. Mariel, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Pues, y espéranos porque vamos a continuar con este tema, vamos a seguir platicando de este audio de Zona Cobas y otras reflexiones que vamos a tener. Muchas gracias, te esperamos. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.